Bienvenidos sean a un episodio más de su programa Sensor UABC. Mi nombre es Saraí Córdoba y el día de hoy nos encontramos en la quinta Feria Ecológica aquí en UABC Campus Otay, en un evento que desde hace 5 años es realizado por alumnos de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería. Hola, yo soy Yanel Gómez y es un gusto saludarlos de nuevo. Y tanto ha sido el impacto de este evento que actualmente la conforman estudiantes de diferentes carreras de la Universidad Autónoma de Baja California, logrando transmitir este mensaje a más personas. Exactamente como tú lo mencionas, Yanel, es muy importante. Y también, amigos, déjenme decirles que no es todo, porque también podemos encontrar conferencias, expositores, gastronomía vegana y vegetariana, talleres y claro, también música muy buena. Así que los invitamos, amigos. Así que ya saben, no se despeguen que ya empezó su programa Sensor UABC, temporada 11. Uno de los principales objetivos de la Feria Ecológica es lograr no solo un impacto en la comunidad estudiantil, sino en el público en general, para que este mensaje pueda trascender hasta los hogares. Claro, Yanel, fomentando la educación sobre el cuidado ambiental y creando la concientización necesaria ante una problemática que lamentablemente ha ido creciendo. Pero gracias a estos eventos podemos ayudar a disminuirlo. Hola, ¿qué tal? Estamos en la quinta Feria Ecológica de UABC, donde los alumnos de diferentes facultades se unieron para mostrar sus talentos artísticos y proyectos ecológicos. En esta quinta edición de la Feria Ecológica, la parte musical corrió a cargo de los alumnos de diferentes facultades de la UABC. No quiero otra vez venir a sufrir. Mi nombre es Fabián Redondo Ponce y actualmente estoy estudiando Ciencias en la Comunicación en la Facultad de Humanidades. Estuvo bien, es un evento que se ve muy interesante, me había tocado la cesta ecológica y algunas personas se acercaron a escuchar. Así que Fonseca García, soy de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales y también soy parte del grupo Ecos y Marrones. No puedo entender si es que es real, te necesito encontrar, tú me haces feliz. La verdad que estar arriba del escenario es lo que más me gusta hacer, me siento como yo misma en ese momento exacto. Pueden seguir en redes sociales también como Alen Daniela, subo videos y cosas así. Alejandro Fuentes, yo soy egresado de aquí de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería y actualmente estoy estudiando la licenciatura en música en el Centro de Artes Musicales. Me invitaron aquí a la Feria Ecológica, un buen evento que se lleva organizando ya por 5º año, que me tocó cuando yo fui estudiante de aquí desde su primer año, con muy buenos amigos, con muy buena disposición de hacer las cosas, así que aquí estamos apoyando. Estoy tocando con diferentes agrupaciones, grupos versátiles, grupos de covers, me dedico también a hacer arreglos de diferentes covers, algunas canciones originales también. Buscar en Facebook o en YouTube como Alex Fuentes o como Alex Guitar Player. Hay luna que siente para mí y para el loco cielito de abril. La noche me... Hola, nosotros somos Origen Floral.
tocamos por el momento covers de pop, de rock. Tenemos Instagram como @origenfloral y Facebook también. Bien amigos, gracias por acompañarnos el día de hoy en la Quinta Feria Ecológica de UABC. Nos vemos la próxima semana. Amigos, el hecho de que este tipo de eventos sea totalmente gratis para toda la comunidad cimarrona y sobre todo para todo el público en general favorece mucho esto, ya que trasciende mucho más este bonito mensaje del cuidado a nuestro medio ambiente. Yo por eso me siento muy orgulloso de formar parte de UABC porque siempre está en pro del cuidado de nuestra sociedad, ¿o no es así? Así es, también hay que reconocer el amplio labor que año con año docentes y alumnos llevan a cabo para realizar este evento. Si bien el evento no ha llegado a la cúspide de sus expectativas, es una semilla que poco a poco irá floreciendo. Mi nombre es Alan Zamudio, soy el coordinador general del Grupo Ecológico Ecocimarrones. Ecocimarrones trata de, más que nada, concientizar al alumnado, al docente, los trabajadores de aquí de la universidad, ¿no? De que a la larga estamos haciendo un daño, o sea, qué daño le está dejando está haciendo al ambiente, cuál es tu huella ecológica. O sea, son cositas que nosotros creemos que los alumnos se lleven, tanto como los docentes, ¿no? Porque el medio ambiente es algo que debemos de cuidar. Y ahorita nosotros como grupo tenemos lo que es la Feria Ecológica, la organizamos cada año. Vienen diferentes organizaciones de aquí del estado, Tijuana, Ensenada, Tecate, no solo organizaciones civiles, son gubernamentales las que vienen. De hecho, tuvimos una conferencia de Semarnat hace un momento. También tenemos opciones gastronómicas, no todo lo que comemos debe ser carne, fuercita. Tenemos artesanías, no todo lo que compramos debe ser traído de una fábrica. Tu iPhone, tu celular, tú sabes que deja un daño al ambiente. Cada año estamos cambiando de celulares, cada año estamos cambiando de, no sé, videojuegos. Hay otras cosas que podemos hacer aparte de esto. Y queremos que se lleven un poco de eso de la Feria Ecológica. Que vengan y aprendan, se empapen de lo que hay, no solo de lo que sale en la tele, sino hay gente que pueden decir, no, son grupos pequeños, pero somos un montón de grupos pequeños tratando de hacer un cambio, ¿no? Esta es nuestra quinta Feria Ecológica y yo he estado a cargo de 4 de ellas. Entonces quiero pensar que ya tengo un poco de experiencia en esto, ¿no? Lo que sí nos hace un poco más de falta como grupo sería más apoyo, ya que lo que ven ustedes aquí en la feria es lo que nosotros hacemos como estudiantes. Somos alrededor de 30 chicos en el club y nosotros llevamos todo a cabo. Apoyo de UABC tenemos lo que es el área. Mayor apoyo viene de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería. Todo lo demás de que son renta de carpas, camisetas, sonido, nosotros tratamos de conseguirlo como sea. Así que es un evento organizado por estudiantes para estudiantes. El evento lo empezamos a organizar desde el principio de semestre, febrero, ya que el evento pues, es a finales de semestre, ¿no? O sea, ir trabajando todo lo que es todo el semestre hasta concluir con esto, porque ya vienen los exámenes, proyectos finales y como que tranquilos, poco a poco. El Museo Interactivo El Trompo y su comité educativo integrado por instituciones de todos los niveles invita a la comunidad estudiantil y al público en general a ser parte del Torneo de Creatividad Robótica 2017 Baja Bot. El torneo consiste en mostrar su capacidad de crear e innovar en las áreas de la robótica e ingeniería. El torneo está dividido en 5 categorías dirigidas a los distintos niveles educativos. Categoría A, primaria. Categoría B, secundaria. Categoría C, preparatoria. Categoría D, universidad.
Categoría E, público en general. Los miembros del equipo deberán estar debidamente inscritos en una entidad educativa. Los integrantes podrán pertenecer a diferentes instituciones educativas. Cada equipo deberá contar con un asesor. Cada asesor solo podrá tener 2 equipos como máximo por categoría. Puedes encontrar la ficha de inscripción en la página de internet www.bajabot.eltrompo.org, que deberás entregar con copia en oficinas de servicios educativos en El Trompo de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. El cierre de inscripciones de las categorías A y B será el 19 de mayo del 2017 y la fecha del concurso es el 28 de mayo del 2017. Para la categoría C, D y E, el cierre de inscripciones será el 26 de mayo y la fecha del concurso es el 11 de junio de 2017. Los equipos ganadores recibirán por categoría, primer lugar, un trofeo, un premio e individualmente una medalla. El segundo y tercer lugar recibirán un premio e individualmente una medalla. Todos los participantes recibirán un diploma de participación. Para más información, consulta la página de internet www.bajabot.eltrompo.org o envía un correo electrónico a contenido@eltrompo.org o llama al teléfono 634-3476, extensión 213 y 211. Esto ha sido todo por hoy en Trámites y Servicios. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a tu sección Banco de Ideas. En esta ocasión acudimos a la quinta feria ecológica realizada en UABC Campus Tijuana para saber la opinión de las personas que asistieron al evento. Acompáñanos. Pues es algo que me agrada mucho, de hecho tengo bastantes tareas y dije, ay bueno, no tengo tiempo para estar aquí. Pero cuando pasé de largo dije, ay no, es algo, se me hace algo muy provechoso. Aunque sea poquito tiempo, venir y apoyar los locales. Y también, por ejemplo, pues me regalaron una plantita del ecoparque y siento que es como tienen proyectos que valen la pena para sustentabilidad o cualquier tipo de áreas que ayuden, den algo distinto a nada más y por ejemplo a lo que o algo así. Pues me parece muy bien para apoyar a estos jóvenes empresarios, estos pequeños negocios. Me parecería mejor consumir productos mexicanos que estar consumiendo productos americanos. Considero que es bueno tener ese tipo de actividades que nos muestren ya ahorita la modernidad de la comida vegana, que realmente a mí no es de mi agrado, pero está bien. Pues no sabía que existía, hace ratito lo vimos en el salón y quisimos venir a ver qué onda. Hasta el momento se me hizo muy bonito, muchas cosas, mucha información sobre lo que es la ecología y comida muy rica, así que está muy padre. Ay, perfecto, a mí me encanta, ya es
pues la quinta vez que participamos, nos invitaron los años anteriores y muy bueno, es muy bueno que los estudiantes conozcan otro enfoque de las cosas, porque además el asunto es cuidar el planeta. Pues si la saben hacer bien, está muy rica. Porque la cosa con lo vegano es que tienen que poner muchas especies, tienen que saber sazonarlo. Entonces cuando hay alguien que tiene ese don para saber qué mezclar, es por lo general muy rica. Pues me parece muy bien, son productos más saludables. Considero que es bueno fomentar ese tipo ya de alimentación para tener un mejor balance, salud y cuidado hacia uno mismo. Sobre la comida vegana, pienso que está muy rica, la que he probado. Y es todo lo que sé, en realidad pues no soy vegana, entonces no estoy muy familiarizada con el concepto. Nosotros tenemos un negocio que se llama Alternativa Vegetariana y venimos de Ensenada. Tenemos una pequeña fábrica allá donde elaboramos la comida, elaboramos una línea de 8 guisados y los empacamos en bolsita de medio kilo. Pásenme un paquete, por favor, para mostrártelo. Tenemos, mira, por ejemplo, este es estilo carnitas vegetarianas, por decirlo así. Estamos brindando una alternativa con los guisados para que la gente consuma menos, o ya mucha gente ya no quiere consumir carne animal. Entonces nosotros les damos la alternativa de guisados ya completamente cocinados. Tenemos estilo adobada, birria, tinga, chicharrón en salsa verde, que está buenísimo, en salsa roja, adobada, machaca, bacalao a la vizcaína. Tenemos una línea de 8 guisados y esta es la presentación. Es medio kilo de comida, viene congelado porque no utilizamos ningún tipo de conservador y está elaborado a base de soya y proteína de trigo. Gracias por acompañarnos una vez más en esta tu sección Banco de Ideas. Hasta la próxima. Buenas tardes, mi nombre es Tania Núñez, soy estudiante de la Facultad de Medicina y Psicología. Estoy estudiando Psicología, me encuentro en 7º semestre. Creé un plan para aplicarlo aquí en la Facultad de Deportes que se llama Efectividad Personal. El objetivo de este programa es concientizar a los jóvenes. En mi carrera me doy cuenta que tengo materias o talleres que tratan sobre pues que tenemos que trabajar con nosotros mismos y en otras facultades no tienen esa posibilidad. Entonces pues el objetivo es que también ellos tengan acceso a esta información, que realmente es trabajar con ellos mismos. El programa dura 4 semanas, va a ser durante el mes de marzo, los días miércoles a las 11 de la mañana. Espero que este programa pues realmente impacte a los jóvenes, que pongan atención en esta área de la persona, que también es sumamente importante, de hecho pues lo más importante considero, y que pongan atención y que trabajen con ella, no nada más, bueno, en esta facultad pues consideramos que se trabaja más como con el cuerpo, ¿no? Entonces el área mental también es muy importante y quiero que ellos sepan que se complementan estas áreas. Yo estoy impartiendo este taller aquí en la Facultad de Deportes, pero igual está abierto para cualquier otra facultad. Las personas que gusten venir y tomar este taller pues están invitados. Como mencioné, es los días miércoles a las 11 de la mañana aquí en la sala audiovisual.
se llevó a cabo el 5 de mayo del 2017, en la explanada entre el gimnasio y la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Esto con el objetivo de mostrar a los alumnos las alternativas ecológicas que existen y lo beneficiosas que pueden ser para nuestras vidas. Asistieron alumnos de las diversas facultades y entre ellas también personas de fuera. Hubo diversas actividades en las cuales también se contó con el apoyo de los alumnos y maestros. Mi nombre es Paulina Perea y esto fue De Visita. Bienvenidos a su sección Lo que debes de saber. Este mes de mayo estamos celebrando una fecha muy especial, el Día del Maestro, por lo cual te hablaremos de antecedentes históricos de esta fecha tan importante. ¿Sabes por qué se celebra el Día del Maestro? Aquí te recordaremos algunos datos históricos que te harán recordar que ser maestro es una de las tareas más nobles del ser humano. Seguramente existe un maestro que ha marcado tu vida o se ha convertido en una inspiración para tu vida profesional. Estos seres humanos dedican su vida a mostrar lo que sabes y vale mucho reconocer su labor. Pero, ¿sabes por qué se celebra este día? Además de conmemorar la toma de Querétaro para contestar esta pregunta, debemos ubicar a un personaje central en la historia de la educación religiosa, San Juan Bautista de la Salle, quien fue un sacerdote, pedagogo francés innovador, que consagró su vida a formar maestros, destinados a la educación de hijos de artesanos y de niños pobres de la época. Nombrado doctor honoris causa por la Universidad Nacional Autónoma de México y por las de Chile, Guatemala y otras naciones latinoamericanas. La propuesta pretendía que se instituyera un día en homenaje a los maestros y que fuera el 15 de mayo. La enseñanza es una de las áreas más importantes para la sociedad. ¿Qué sería de la sociedad sin los maestros que tanta energía y empeño ponen para que los niños se desarrollen personalmente y aprendan conocimientos que les servirán en su vida adulta? De hecho, la vida de una persona está en gran parte influida por el conocimiento que adquiere de su maestro o profesor. La iniciativa fue aprobada en 1917 y un año después se celebró por primera vez esta fecha. Si hay alguien, además de nuestros padres, que desempeñan un rol fundamental en nuestro desarrollo mental y físico, son nuestros maestros. Esta celebración varía de día según las naciones, pero el Día Mundial del Maestro, instituido por la UNESCO, se celebra el 5 de octubre. Los estados con más profesores son el Estado de México y las entidades con menos maestros son Baja California Sur, Colima y
y Campeche. 80% de los maestros hombres tienen escolaridad superior y un 72% en el caso de las maestras. En México hay 1.008.000 maestros, de los cuales un 61.3% son mujeres. En México hay 27 millones de estudiantes. De hecho, la vida de una persona está en gran parte influida por el conocimiento que adquiere de su maestro o profesor. Si hay alguien, además de nuestros padres, que desempeñan un rol fundamental en nuestro desarrollo mental y físico, son nuestros maestros. Es el supremo arte del maestro despertar la curiosidad en la expresión creativa y conocimiento. Albert Einstein. Cada niño debería tener en sus vidas un adulto que se preocupe por ellos. Siempre es un padre biológico o un miembro de la familia. Puede ser un amigo o un vecino. A menudo es un maestro. Proverbio chino. Un maestro afecta la eternidad. Solo él puede decidir dónde para su influencia. Joe Machin. Estoy en deuda con mi padre por vivir, pero con mi maestro por vivir bien. Alejandro Magno. Esto es todo por mi parte. Yo soy Michelle Avendaño y esto es lo que debes de saber, 11ª temporada. La Facultad de Idiomas convoca a los alumnos de nuevo ingreso interesados en aplicar el examen del segundo idioma. Deberán acudir a la facultad para registrarse de forma individual. Requisitos para registro: ser estudiante de nuevo ingreso, acudir a la Facultad de Idiomas en el horario de 10 a 1 y 3:30 a 6 para realizar su registro. La Facultad de Idiomas otorgará las fechas de aplicación de acuerdo a la disponibilidad que exista. Podría ser asignado a alguno de los siguientes horarios. Turno matutino: lunes 10 y 11:30 de la mañana, viernes 11 de la mañana. Interturno: lunes, martes y jueves 1 de la tarde. Vespertino: lunes 3 de la tarde, martes 5 y 6:30 de la tarde. Requisitos para el día del examen. El alumno deberá presentar una identificación oficial y algún documento que lo acredite como estudiante de nuevo ingreso, ya sea su recibo de inscripción o su constancia de estudios. El examen se aplicará en el laboratorio de cómputo de la Facultad de Idiomas, localizado en el edificio 2B en el tercer piso del Salón 303. La disponibilidad es para 25 personas por aplicación. La duración del examen es de 1 hora 15 minutos. El examen no tiene ningún costo por única ocasión. Los resultados estarán desplegados en la Facultad de Idiomas para que el alumno venga a verificar su nivel, 10 o 15 días hábiles después de haber realizado su examen. Recuerda, solo tienes una oportunidad para presentar este examen que te permitirá acreditar de forma sencilla y rápida el requisito de egreso del segundo idioma. Amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta ya quinta emisión de la Feria Ecológica UABC. Los invitamos para que nos sigan todos los domingos a la 1:30 de la tarde por Síntesis TV. Y si te lo perdiste, la repetición todos los miércoles a las 11 de la mañana. Así es, amigos, hoy hemos visto cómo el futuro de nuestro planeta está en nuestras manos. Depende de nosotros sembrar esa semilla a futuras generaciones. Yo les pregunto, ¿qué han hecho ustedes por su planeta? Exactamente, una muy buena pregunta que todos en nuestras casas nos vamos a hacer. Y también recuerden seguirnos en redes sociales, Facebook, YouTube e Instagram como Sensor UABC. Amigos, recuerden, esto fue Sensor UABC, temporada 11.